Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos los dramas, los amores y las intrigas que nos enganchan de esas series que tanto nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante, un crisol de emociones, tradiciones y pasiones desbordantes, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, hoy nos vamos a concentrar en esas historias ardientes que nos hablan de matrimonios arreglados, tradiciones ancestrales y, por supuesto, muchísimo drama. Prepárense porque vamos a analizar por qué estas historias nos atrapan tanto y qué tienen de especial para mantenernos pegados a la pantalla. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo cada semana y estoy segura de que les va a encantar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué tienen las series turcas que nos atraen tanto? Yo creo que es esa mezcla explosiva de romance, drama, paisajes espectaculares y, sobre todo, personajes complejos y llenos de matices. Pero hoy quiero que nos centremos en esas series que giran en torno a los matrimonios arreglados, una tradición milenaria que, aunque nos parezca lejana, sigue muy presente en muchas culturas alrededor del mundo. Y las series turcas, como no podría ser de otra forma, saben cómo explotar al máximo este tema, creando historias que nos dejan sin aliento. Pensemos un poco en las razones por las que los matrimonios arreglados siguen siendo una realidad. A menudo están ligados a cuestiones económicas, a mantener el honor familiar o a asegurar la continuidad de una tradición. En las series esto se traduce en conflictos generacionales, en luchas de poder y en personajes que se debaten entre el deber y el deseo. Y ahí es donde entra el drama, ese drama que nos hace sacar los pañuelos y que nos mantiene enganchados hasta el final. Una de las cosas que más me gusta de estas series es que nos permiten asomarnos a culturas diferentes, a tradiciones que a veces nos resultan extrañas, pero que al final nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Vemos familias que se aferran a sus costumbres, jóvenes que sueñan con un amor libre y personajes que se ven obligados a tomar decisiones muy difíciles. Todo esto aderezado con ese toque de pasión turca que ya conocemos y amamos. Ahora hablemos de algunas series que, en mi opinión, representan muy bien este tema. No voy a dar spoilers, no se preocupen, pero sí voy a mencionar algunos títulos que creo que vale la pena ver si les gusta este tipo de historias. Hay una en particular que, si bien no se centra exclusivamente en un matrimonio arreglado, sí explora las dinámicas familiares y las presiones sociales que pueden llevar a una situación similar. Es una serie donde el honor, la venganza y el amor se entrelazan de una manera muy intensa. En esta serie vemos cómo la protagonista, una joven de una familia tradicional, se ve atrapada entre el deseo de seguir su propio camino y la obligación de cumplir con las expectativas de su familia. La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio y la lucha por la libertad personal. Y aunque el matrimonio arreglado no es el tema central, sí es una fuerza subyacente que impulsa muchos de los conflictos y decisiones que toman los personajes. Otro aspecto interesante de estas series es la representación de los personajes femeninos. A menudo son mujeres fuertes y decididas que luchan por su libertad y por defender sus ideales. Se enfrentan a la opresión, al machismo y a las expectativas de una sociedad conservadora. Y aunque a veces las vemos sufrir, también las vemos crecer y encontrar su propia voz. Son personajes que nos inspiran y que nos demuestran que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza. Pienso, por ejemplo, en una serie donde la protagonista, una mujer obligada a casarse contra su voluntad, decide tomar las riendas de su destino y luchar por sus sueños. A pesar de las dificultades y los obstáculos que encuentra en su camino, ella nunca se rinde y siempre se mantiene fiel a sí misma. Su valentía y determinación son un ejemplo para todas las mujeres que se sienten atrapadas en situaciones similares. Estas series, con sus personajes femeninos complejos, nos invitan a reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y la importancia de luchar por la igualdad de género. Y hablando de esperanza, no podemos olvidar el elemento romántico porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen romance. En estas series el amor suele surgir en medio del caos, en medio de las intrigas y las presiones familiares. A veces es un amor prohibido, un amor imposible, un amor que desafía todas las reglas. Pero precisamente por eso, es un amor aún más apasionado y aún más emocionante. Vemos a los protagonistas luchar contra viento y marea para estar juntos, y eso nos hace suspirar y nos hace creer en el poder del amor.
En una de estas series, recuerdo una escena particularmente conmovedora donde los protagonistas, a pesar de estar obligados a casarse con otras personas, se declaran su amor en secreto bajo la luz de la luna. Es un momento de pura magia y emoción que nos recuerda que el amor verdadero siempre encuentra una manera de florecer, incluso en las circunstancias más adversas. Pero no todo es color de rosa, por supuesto. Las series turcas también son expertas en crear villanos memorables, personajes que hacen la vida imposible a los protagonistas y que nos hacen odiarlos con todas nuestras fuerzas. Son personajes manipuladores, egoístas y sin escrúpulos, que están dispuestos a todo con tal de conseguir lo que quieren. Y gracias a estos villanos, la trama se vuelve aún más emocionante y aún más impredecible. Nunca sabes qué van a hacer a continuación, y eso te mantiene al borde del asiento. Estos villanos a menudo son miembros de la propia familia que buscan mantener el poder o la tradición a cualquier precio. Sus intrigas y maquinaciones añaden una capa de tensión y suspense a la historia, haciendo que cada episodio sea una montaña rusa de emociones. Además del drama y el romance, las series turcas también suelen tener un componente cultural muy importante. Nos muestran las costumbres, las tradiciones y la gastronomía de Turquía, y nos ayudan a entender mejor su historia y su sociedad. Vemos cómo se celebra una boda, cómo se prepara un plato típico o cómo se vive el día a día en una ciudad como Estambul. Y esto, a mi parecer, es un valor añadido que hace que estas series sean aún más interesantes y enriquecedoras. Recuerdo una serie donde se muestra con detalle la ceremonia de henna, un ritual tradicional que se celebra antes de la boda. Ver los colores vibrantes, escuchar la música y sentir la emoción de los personajes nos transporta directamente a Turquía y nos permite conectar con su cultura de una manera muy especial. Y no nos olvidemos de la música, porque la banda sonora de estas series es simplemente espectacular. Las canciones son emotivas, melancólicas y llenas de pasión, y ayudan a crear una atmósfera mágica que te transporta directamente a Turquía. La música es un elemento clave para transmitir las emociones de los personajes y para intensificar el drama de la historia. A mí personalmente me encanta escuchar las bandas sonoras de estas series incluso cuando no estoy viendo la televisión. Hay una canción en particular que siempre me recuerda a una serie donde los protagonistas luchan por un amor prohibido. Cada vez que la escucho siento la misma emoción y pasión que sentí al ver la serie por primera vez. Otro punto a destacar es la calidad de la producción. Las series turcas suelen tener una factura impecable con escenarios impresionantes, vestuarios elegantes y una fotografía cuidada hasta el más mínimo detalle. Los actores son talentosísimos y saben transmitir las emociones de sus personajes de una manera muy creíble. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocional muy gratificante. Los paisajes de Capadocia, las mansiones de Estambul y los trajes tradicionales son solo algunos ejemplos de la belleza visual que encontramos en estas series. Los actores, con su talento y carisma, logran conectar con el público y hacer que nos sintamos parte de la historia. Ahora profundicemos un poco más en el tema de los matrimonios arreglados. Como mencioné antes, esta tradición sigue presente en muchas culturas alrededor del mundo, aunque a menudo se disfraza bajo diferentes nombres. En algunas sociedades, se considera una forma de asegurar la estabilidad económica y social de la familia. En otras, se ve como una manera de preservar las tradiciones y costumbres ancestrales. Sin embargo, en todos los casos, el matrimonio arreglado implica una limitación de la libertad individual y una imposición de las expectativas familiares. En las series turcas, los matrimonios arreglados suelen ser el detonante de una serie de conflictos y dramas. Vemos cómo los jóvenes, obligados a casarse con personas que no aman, se rebelan contra el sistema y luchan por encontrar su propia felicidad. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre el valor de la libertad individual y la importancia de seguir nuestros propios sueños, incluso cuando estos chocan con las expectativas de la sociedad. Además, estas series también exploran las consecuencias psicológicas y emocionales de los matrimonios arreglados. Vemos cómo los personajes sufren de depresión, ansiedad y estrés al verse atrapados en relaciones que no desean. Sus historias nos recuerdan que el matrimonio debe ser una elección libre y voluntaria, basada en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, también es importante reconocer que los matrimonios arreglados no siempre son negativos. En algunas culturas se considera que son una forma de asegurar la compatibilidad y la felicidad de la pareja, ya que los padres y familiares se encargan de buscar a la persona adecuada. En estos casos, el matrimonio puede ser una unión armoniosa y duradera, basada en el respeto y la confianza.
En definitiva, las series turcas que exploran el tema de los matrimonios arreglados nos ofrecen una mirada compleja y matizada a una tradición controvertida. Nos invitan a reflexionar sobre los valores culturales, las expectativas sociales y la libertad individual, y nos recuerdan que el amor y la felicidad son derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. En definitiva, las series turcas que exploran el tema de los matrimonios arreglados y los dramas familiares nos ofrecen una mirada fascinante a una cultura diferente, nos hacen reflexionar sobre temas universales como el amor, la libertad y el deber, y nos entretienen con historias llenas de pasión, intriga y emoción. Son series que nos hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, pensar. Y creo que esa es la clave de su éxito. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo de las series turcas y que les haya dado algunas ideas para su próxima maratón televisiva. Recuerden que hemos hablado de cómo estas series nos atraen por su combinación de drama, romance, cultura y personajes complejos, y cómo el tema de los matrimonios arreglados sirve como telón de fondo para explorar conflictos generacionales, luchas de poder y la eterna batalla entre el deber y el deseo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabándolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les gustan las series turcas? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Qué piensan de los matrimonios arreglados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.